de situaciones especiales en diabetes, donde tuvimos una primer mitad del curso en que se desarrolló la parte sobre nefropatía diabética, y esta última parte estas últimas semanas del curso que se dedicaron a la parte de nefropatía diabética, y que hoy estamos cerrando entonces aquí en el Hospital Maciel con la presencia de nuestros docentes de este curso, que ya vamos a pasar a presentar, así ya damos inicio a la actividad. En primer lugar vamos a escuchar entonces a la profesora adjunta Cristina Vázquez, profesora adjunta de la Cátedra de Neurología, neuróloga de la Unidad Interdisciplinaria del Dolor, neuróloga del Hospital Español, que nos va a dar la primera conferencia. Cristina. Ella nos va a hablar de clínica y diagnóstico de la neuropatía diabética. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a la Sociedad de Diabetología por una nueva invitación a un curso de neuropatía diabética. Quiero también reconocer y agradecer a quienes me acompañaron un poco en la organización de este curso, el doctor Igue, la doctora Legnani, asistente y residentes del Instituto de Neurología. Me pidieron que hiciera hincapié fundamentalmente en los aspectos clínicos de la neuropatía diabética. De manera que vamos a repasar algunas cosas que parecen bastante elementales, pero que tienen que ver con el razonamiento que tenemos que aplicar cuando nos enfrentamos a un paciente con una probable neuropatía. A tener en cuenta, como siempre, que los factores de riesgo para desarrollar una neuropatía diabética son el control y la duración de la diabetes, o más aún lo que yo llamo la exposición a la hiperglicemia, que muchas veces es un dato no realmente conocido, porque cuando uno hace el diagnóstico de diabetes probablemente haya habido periodos de hiperglicemia previos, y existe lo que se llama una memoria hiperglicémica. De manera que periodos de hiperglicemia, aunque después volvamos a la euglicemia, pueden generar cambios a nivel del nervio periférico. De manera que el control y duración de la diabetes, pero también la edad, la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, la hipertensión y el alcoholismo son factores que aumentan el riesgo de incidencia de neuropatía diabética. Como vemos, todos estos factores son potencialmente tratables, controlables, pero hay factores genéticos. ¿Cuántas veces vemos un paciente que tiene 20 años de evolución de una diabetes y no tiene neuropatía? Y vemos otro que tiene 2 años de evolución de una diabetes y tiene una neuropatía, y una neuropatía importante. Sin duda que hay factores genéticos que hacen que algunos pacientes sean más susceptibles al desarrollo de neuropatía, y algunos de esos factores genéticos o ese genotipo puede tener que ver con genotipos de ApoE, con polimorfismos de la aldosa reductasa y con también polimorfismos en la actividad enzimática de la enzima conversora de angiotensina. Hasta ahora estos y otros factores genéticos se están reconociendo entonces como factores de riesgo de susceptibilidad genética para el desarrollo de neuropatía. En cuanto a los demás factores, está demostrado que a mayor edad, mayor riesgo de neuropatía diabética. La obesidad o el aumento del índice de masa corporal también es un factor de riesgo. La dislipemia, especialmente los triglicéridos altos, son un factor de riesgo para el desarrollo de neuropatía. El tabaquismo, la hipertensión y el alcoholismo, que es más que un factor de riesgo, es una comorbilidad que siempre hay que pensarla cuando uno está viendo un paciente con diabetes, porque el alcohol es una noxa más para el nervio periférico. Básicamente, cuando uno se enfrenta a una neuropatía periférica, sabemos que tenemos síntomas y signos de neuropatía somática, es decir, de afectación de fibras somáticas, y síntomas y signos de afectación de fibras autonómicas, y que
estos tendrán como consecuencia diversos trastornos tróficos en las extremidades de los pacientes con neuropatía. Dentro de los síntomas y signos de neuropatía somática, los motores y los sensitivos. Los síntomas y signos motores, la hipotonía, la amiotrofia, la pérdida de fuerzas, las fasciculaciones, los calambres y la disminución o abolición de los reflejos, que yo digo que es un signo motor, pero también en parte sensitivo, porque muchas veces lo que se afecta es el arco aferente del reflejo, y entonces eso ya bastaría para disminuir o generar una hiporreflexia. Síntomas y signos sensitivos, tanto síntomas positivos o irritativos como deficitarios, es decir, parestesias, disestesias, alodinia, dolor y disminución, diversos grados de disminución o pérdida de la sensibilidad de sus distintas modalidades. El gran olvidado en general de las neuropatías periféricas suelen ser los síntomas y signos autonómicos. Son olvidados, son poco conocidos y yo diría que potencialmente pueden acompañar a cualquier neuropatía periférica, pero especialmente en la diabetes, que es una neuropatía muy crónica de muchos años de evolución. Siempre vamos a encontrar en mayor o menor medida síntomas y signos autonómicos si los buscamos. Dentro de los síntomas y signos autonómicos, la intolerancia ortostática, lipotimia, síncope como expresión máxima de hipotensión ortostática, pero también fatiga y pesadez de nuca al estar en la posición de ortostatismo puede ser un síntoma de hipotensión, palpitaciones, náuseas, cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca con el pasaje al ortostatismo, cosa que pocas veces hacemos, el control de PA con el paciente en decúbito y luego el control de PA en los primeros 3 minutos del pasaje al ortostatismo. Síntomas urogenitales, urgencia misional, vaciamiento incompleto, retención, incontinencia. Síntomas de la esfera sexual, sobre todo los síntomas de la esfera autonómica que tienen que ver con el control urinario, hace que los pacientes hagan frecuentemente retenciones de orina, hagan un vaciamiento incompleto de la vejiga con residuo postmiccional, facilitando entonces la producción de infecciones urinarias. Síntomas digestivos, disfagia, dispepsia, diarrea, constipación, la conocida gastroparesia diabética, que en general, cuando es muy manifiesta, suele ser generalmente un elemento tardío de la neuropatía, pero que pueden haber grados menores de distensión, de dispepsia postprandial, que nos hablarían de un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico. Síntomas secretomotores, boca seca, anhidrosis, ojos secos. Anhidrosis es un elemento importante porque en las neuropatías periféricas se genera una pérdida del sudor a nivel de las extremidades, fundamentalmente en los pies, lo cual genera a nivel de las extremidades cambios termorregulatorios, facilita la hiperkeratosis, facilita que la piel se haga más frágil, es decir, que la hipohidrosis hay que tenerla en cuenta. Síntomas vasomotores, cambios de coloración y temperatura de las extremidades, distensión venosa, edema. Algunos pies de diabéticos vamos a ver que son pies abotagados, que son pies gorditos, que son pies con distensión venosa. Eso seguramente hablaría de una disfunción autonómica. Después vamos a ver los mecanismos que participan en eso. Todas estas cosas tienen como resultado, como consecuencia, la aparición de trastornos tróficos. Piel lisa, fina, atrófica, la pérdida del pelo, la pérdida del vello en las extremidades es un signo bastante precoz de neuropatía, hiperkeratosis, cambios unguiales y expresiones mayores como la presencia de úlceras y deformaciones ortopédicas, deformaciones de pila, conocida artropatía de Charcot, una condición también de artropatía de origen neuropático, con importantes consecuencias. Para abordar una neuropatía periférica, sea cual sea, lo principal son los aspectos clínicos. Todas las demás herramientas paraclínicas van a servir o para confirmar o para tener un control evolutivo o para evaluar la extensión lesional, pero el diagnóstico de una neuropatía periférica se hace por la clínica. Si para hacer el diagnóstico no necesito otra cosa. Ustedes ya conocen el monofilamento, que es un instrumento bastante usado, sobre todo por endocrinólogos y diabetólogos, fundamentalmente para detectar un pie de riesgo, pero es necesario hacer un examen neurológico minucioso, exhaustivo,
de las extremidades, neurológico y más que neurológico. Hay que mirar, hay que observar el pie del diabético, hay que ver las deformaciones que tiene, hay que ver cuáles son los puntos de apoyo, hay que ver si perdió el pelo, si tiene cambios en las uñas, si tiene callos, qué calzado usa, mirar la suela del zapato, es decir, para ver cómo es la pisada, es decir, todo eso más los reflejos, más la sensibilidad en sus distintas modalidades, por lo cual hay que explorar la sensibilidad térmica con un tubito de agua caliente y un tubito de agua fría, hay que explorar la sensibilidad dolorosa con un mondadientes o con un bajalenguas partido, y hay que explorar la sensibilidad profunda con un diapasón de 128. Sensibilidad profunda, que recordemos que se explora en el primer dedo, en el dedo gordo, como primer cosa, porque es solo eso, una hipopalestesia en el primer dedo puede ser un signo precoz de neuropatía diabética. Parecen cosas elementales, pero las vuelvo a repetir porque son motivo de error. Cuando yo exploro la sensibilidad con el diapasón, lo primero que tengo que hacer es testar la sensibilidad del diapasón en otra zona. Por ejemplo, clavícula, esternón. Cuando yo uso el monofilamento, lo mismo, tengo que testar en otra zona la percepción del monofilamento, por ejemplo, apoyando el monofilamento sobre el esternón. Porque nosotros cuando exploramos la sensibilidad y para que tenga verdaderamente valor, tenemos que cerciorarnos de que el paciente entiende bien la consigna, percibe bien lo que vamos a hacer, si no de entrada agarrar el diapasón, apoyárselo en el dedo y decir siente, sino primero testar que el paciente entiende bien que lo que queremos que perciba es la vibración del diapasón o que entienda bien que lo que queremos que perciba es la percepción del monofilamento cuando se inclina, al presionarlo sobre la piel y se inclina. De manera que probamos en otras zonas y luego sí nos vamos a las extremidades para completar la exploración. Cuando nos enfrentamos a una posible neuropatía periférica, tenemos que ver si esos síntomas y signos motores, sensitivos y autonómicos tienen, qué distribución o sistematización tienen. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si el compromiso motor y sensitivo afecta el territorio de un nervio, por ejemplo, tengo parestesias en los 3 primeros dedos, solamente exploro y tengo una hipoestesia en los 2 primeros dedos, tengo una dificultad en la pinza, muy probablemente eso corresponda al territorio de un nervio, el mediano, y por lo tanto la distribución de los síntomas sensitivos y motores con esa sistematización me permiten decir que tengo una mononeuropatía del mediano. Lo mismo para otros territorios. Si tengo una parestesia en el tercio inferior de la pierna y dorso de pie, si tengo un estepage, muy probablemente tenga una afectación sensitiva y motora de un nervio que se llama ciático popliteo externo, y ahí tendría otro ejemplo de mononeuropatía. Cuando tengo más de una de esas distribuciones, se me afecta más de un nervio, hablo de una mononeuropatía múltiple. Cuando tengo un sufrimiento proximal y distal, sensitivo motor, con signos de elongación radicular, lo más probable es que tenga un compromiso radicular. Cuando además de un compromiso radicular tengo un compromiso de nervio periférico de distribución bilateral, lo más probable es que tenga afectación de varias raíces y nervios, polirradiculoneuropatía. De manera que lo primero que tenemos que hacer, y finalmente cuando la distribución es bien distal, clásico calcetín, es la afectación de varios nervios vinculados funcionalmente, es una neuropatía longitud dependiente, se me van a afectar las fibras más largas y por lo tanto ahí hago un diagnóstico de polineuropatía. Así que primera cosa, ver la distribución de síntomas y signos motores, sensitivos y autonómicos para tratar de describir el patrón de distribución o sistematización. Segundo elemento, tengo que fijarme si predomina la afectación motora, la afectación sensitiva, autonómica, si es una neuropatía mezclada, mixta, con cosas de varios tipos, o si, por ejemplo, tengo una neuropatía que afecta solo la sensibilidad para el dolor y para la temperatura, con lo cual tendría solo afectación de fibras finas. Voy a tratar de llegar este tercer paso al nivel lesional, que es un poco más complejo inclusive para nosotros los neurólogos, que es tratar de definir si el nervio periférico está más afectado en lo que es su axón
o en lo que es la vaina de mielina. A grandes rasgos, las neuropatías axonales tienen más atrofia, preservan un poco más los reflejos. Las neuropatías desmielinizantes suelen tener más pérdida de fuerza que atrofia, abolen precozmente los reflejos. Esos serían algunos elementos para tener en cuenta. Y finalmente es importante ver la evolución, si una neuropatía es aguda, subaguda o si es crónica. Con todos estos elementos que los tenemos que cumplir en estas etapas, vamos a tener la primer gran aproximación y vamos a llegar a decir, bueno, nuestro paciente tiene una polineuropatía, es sensitivo-motora, es de evolución crónica y nos impresiona que es de tipo axonal. Y esa sería la forma más frecuente de neuropatía en el diabético, la polineuropatía sensitivo-motora distal, que es la forma de neuropatía entonces más frecuente por lejos en el paciente con diabetes. Pero vemos que también en el diabético pueden aparecer otras distribuciones. Puede aparecer una neuropatía troncal, puede aparecer una neuropatía proximal, puede aparecer una mononeuritis o una mononeuritis múltiple. Ahí tenemos mediano, cubital, ciático popliteo externo, o puede predominar los síntomas autonómicos. Es decir, que todos estos patrones los podemos ver en el diabético. Esta sería la forma más frecuente, pero muchas veces coexisten. Yo diría que generalmente esta polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal es muy raro que no tenga síntomas autonómicos. Es decir, coexisten neuropatías autonómicas puras, en general no se ven, forman parte de la constelación de síntomas y signos del paciente con polineuropatía. La clasificación, que eso yo creo que ya lo tienen bastante claro, en sus formas simétricas, en su forma asimétrica, con la radiculoplexopatía de Bruce-Garland como el prototipo más frecuente de neuropatía asimétrica en el diabético. Repasar algunos signos precoces de neuropatía, de polineuropatía. Ahora me voy a dedicar un poco a hablar de la polineuropatía simétrica distal del diabético. Es la forma clínica más frecuente, el 10% ya la pueden presentar en el diagnóstico y más de la mitad de los pacientes con 10 o más años de evolución tienen una neuropatía, una polineuropatía simétrica distal. Los signos clínicos precoces son la hipopalestesia del primer dedo, la hiporreflexia aquilia, la miotrofia de pequeños músculos del pie, la ausencia de colapso venoso y la anhidrosis distal. La ausencia de colapso venoso, elevando 15 grados el miembro de la cama, debería existir en condiciones normales un colapso de las venas del miembro inferior. Cuando ese colapso no se produce, suponemos que hay una distensión venosa por aumento del Joule, por disfunción autonómica y también es un signo precoz de neuropatía. De manera que la neuropatía sensitivo-motora autonómica simétrica distal del diabético tiene una contribución en afectación de fibras sensitivas, una contribución en afectación de fibras motoras, de fibras autonómicas, tiene una evolución crónica y tiene una distribución bilateral simétrica distal y generalmente predominando durante mucho tiempo en los miembros inferiores porque son las fibras más largas. Esta polineuropatía simétrica distal del diabético a su vez puede tener variantes. Hay pacientes en donde predomina más la afectación de fibras finas, entonces tendrán más compromiso de la sensibilidad térmica y dolorosa, podrán ser neuropatías dolorosas con alodinia, mientras que en otros pacientes predominan, por ejemplo, la afectación de fibras sensitivas gruesas, entonces predominan más las alteraciones propioceptivas, las quejas de inestabilidad de la marcha que tiene el paciente. Así que estas son variantes dentro de la mayor o menor contribución de fibras finas o gruesas. Un concepto importante, 45 al 60% de todas las úlceras diabéticas son puramente neuropáticas. Y el factor contribuyente principal es la neuropatía sensitiva. Yo digo, es el factor contribuyente principal, pero no hay que olvidar la afectación motora, la afectación autonómica, que como vamos a ver, también contribuye a que el pie del diabético sea un pie de riesgo. La neuropatía motora, ¿por qué contribuye? Porque puede generar dismorfias, una neuropatía motora.
puede generar un pie caído, un pie equino, un pie cabo, unos dedos en martillo, una prominencia de la cabeza de los metatarsianos. Todas esas alteraciones que se generan por desbalance muscular, por alteración motora, generan un pie con distintos puntos de apoyo y por lo tanto más susceptible a la producción de lesiones. La neuropatía autonómica también hace su contribución, porque la neuropatía autonómica genera aumento del yunque arteriovenoso, lo que les comentaba hoy, distensión venosa, un pie edematoso y un pie en el cual el aumento del yunque arteriovenoso genera una disminución del flujo sanguíneo a nivel de la red capilar y por lo tanto una hipoperfusión relativa. Es decir, que la neuropatía autonómica genera una hipoperfusión tisular, genera edema, produce o facilita calcificaciones arteriales, siendo un factor más también de isquemia, produce alteraciones termorregulatorias, produce anhidrosis, facilitando que la piel se seque, que la piel se quiebre. Es decir, que también la neuropatía autonómica hace su contribución a aumentar el riesgo de lesiones en el pie del diabético. De manera que tenemos la neuropatía somática sensitiva, que con la pérdida de sensibilidad aumenta las zonas de presión, hace que el paciente no perciba zonas de presión. La neuropatía motora, que va generando distintas dismorfias que contribuyen a que se aumenten zonas de presión. La neuropatía autonómica, que genera una piel seca, tejidos hipoperfundidos, y todo eso facilita la úlcera o la producción de lesiones en el pie diabético. Esta se me coló. Esto es para demostrar la anhidrosis en un paciente con una polineuropatía periférica. Se pinta al paciente con un colorante. La base de este estudio es muy sencilla. Se pinta al paciente con un colorante, el rojo de alizarina. El colorante vira al violeta cuando se humedece. Se somete al paciente a un ambiente de calor, es decir, se lo pone en una habitación con calefacción, de manera que el paciente sude. Si se hace sudar al paciente, y después lo que se observa es que el paciente suda y justamente queda toda una zona en calcetín en donde no vira el rojo de alizarina, que es una zona de anhidrosis. Es un estudio para demostrar la anhidrosis. No es un estudio ni caro ni difícil de hacer. Es decir, es un estudio sencillo, no invasivo, pero difícil de instrumentar para hacerlo en la práctica diaria. Este es el pie que yo les decía, fíjense, un pie gordito, edematoso, con mucha distensión venosa, con una tendencia a dedos en martillo, por lo cual ya estamos viendo callitos ahí en las articulaciones interfalángicas. Otro pie donde los puntos de apoyo, fíjense, los puntos de apoyo del pie, los aumentos en determinadas zonas, cómo van generando callos. En la cabeza del primer metatarsiano es un sitio bastante habitual en donde se produce un aumento de presión, y en el borde, porque al aumentar el arco del pie, el borde externo del pie genera mayor aumento de presión, y entonces es un lugar donde se pueden producir lesiones. Otro pie, diría, cabo, con tendencia al equino, con dedos en martillo, con una gran prominencia del primer metatarsiano. Por supuesto que este es un sitio que seguramente va a ir por el gran punto de apoyo que genera a una lesión. Lo que quería recordar, que es un concepto importante, porque uno piensa que en la neuropatía diabética no son tan frecuentes los pies equinos, que son más frecuentes para los neurólogos en la patología central. Pero ¿qué pasa? Las diabetes de larga evolución van generando glicosilación de tejidos diversos. Glicosilan el colágeno, glicosilan la matriz extracelular. Eso va generando endurecimiento de cápsulas articulares y endurecimiento de tendones. El depósito de glucosa, la glicolización del colágeno de los tendones, hace que el tendón de Aquiles se ponga rígido, y no es infrecuente que haya una tendencia al pie cojo. Es decir, que a todo lo que vemos de la neuropatía hay que agregarle además el plus de que la glicación de diversas proteínas de los tejidos hacen que las articulaciones se tornen más rígidas, más fijas, y que haya retracciones tendinosas.
Bueno, acá vemos Acá vemos un pie en donde está predominando el compromiso motor, pero también vemos la prominencia del primer metatarsiano. Fíjense la piel lisita, brillosa, lo mismo que acá, una piel lisa, brillosa, pero con una zona de hiperkeratosis en el talón, en un esquema donde vemos los aumentos de zona de presión, donde se pueden frecuentemente producir úlceras neuropáticas, talón, cabeza de primer metatarsiano, puntita del dedo, dorso del dedo, sobre todo cuando hay dedos en martillo, y aquí lo estamos viendo. Fíjense la prominencia de los tendones. Es decir, aunque la polineuropatía del diabético no es una polineuropatía con muchos síntomas ni signo motor, hay que observar esas sutilezas. La prominencia de esos tendones nos está hablando de que ese es un pie con amiotrofia. Aquí nuevamente los dedos en martillo, los sitios de lesión o los puntos de presión que se pueden producir en el dorso o en la puntita de los dedos. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con el tipo de calzado. Aquí vemos un pie ahí con lesiones en el dorso de los dedos. Acá vemos otro problema. Muchos pacientes diabéticos ya tienen amputaciones previas. Eso genera otro factor para que cambien los puntos de apoyo. Es decir, el que haya amputado. Por ejemplo, este paciente, el hecho de tener amputado el primer dedo le genera un aumento de los puntos de presión sobre el borde externo del pie. Fíjense, con producción también de lesiones. Este es un pie con una neuropatía de un diabético que además, lo que les decía hoy, es un pie que ya demuestra también algunos elementos de atrofia muscular. Bueno, y pasaríamos ahora a lo que son las neuropatías asimétricas. La característica, el síndrome de Bruce-Garland. Yo no quiero detenerme mucho en esto porque no sé cuánto nos queda de tiempo, pero recordar que es una radiculoplexopatía asimétrica, que puede ser bilateral, pero siempre es asimétrica, que es a predominio proximal, 5 me quedan, que tiene una historia bien típica, con dolor, mucho dolor, es el debut con mucho dolor, dolor nocturno, dolor neuropático, lancinante, disestesias, y cuando el dolor va aflojando un poco empieza a hacer su aparición el déficit motor y la atrofia muscular. Esa es la historia, digamos, más típica del síndrome de Bruce-Garland. Dos conceptos importantes. Les dije que puede ser bilateral, aunque siempre es asimétrica, y si bien es predominantemente proximal, puede tener compromiso distal. Es decir, se pueden ver Bruce-Garland, por ejemplo, con un compromiso de los dorsiflexores. Es más, a veces los Garland se terminan recuperando, ¿verdad? En un plazo de un año y pico, van a la recuperación. Pero muchas veces el compromiso distal, si es que tienen compromiso distal de entrada, es el que más tarda en recuperarse porque esas fibras son más largas. Entonces la reinervación es más frecuente que se produzca en el sector proximal. Simplemente recordar que el síndrome de Bruce-Garland es más frecuente en la diabetes tipo 2, en pacientes que tienen una historia más corta de diabetes, que en general tienen un mejor control de la glicemia, menores requerimientos de insulina, menor índice de masa corporal y menos complicaciones de su diabetes. Es decir, que todo esto es bastante opuesto a lo que se ve en la polineuropatía simétrica distal, donde son pacientes obesos, son pacientes con larga duración de su diabetes, con mal control metabólico. Y esto simplemente para que estamos hablando de etiologías distintas, probablemente de fisiopatologías distintas en la producción de ambas neuropatías. De hecho, se piensa que el síndrome de Bruce-Garland es una neuropatía con compromiso axonal por isquemia, producido por una microvasculitis inflamatoria. Es decir, se han hecho biopsias en pacientes con Garland de nervio y se ha visto un gran infiltrado inflamatorio alrededor de la vasa nervorum. Diagnóstico diferencial, infiltración neoplásica radicular o plexal, CIDP, menos frecuentemente porque la CIDP suele ser simétrica. Patología oncodiscoartrósica, mononeuritis múltiple, otras mononeuropatías que se pueden ver en el diabético, asimétricas, las craneales,
El tercer par es el más frecuente, recuerden que lo habitual es el respeto de las fibras pupilares. El sexto, el cuarto, el facial. Puede haber radiculopatías troncales, por ejemplo, esta es una radiculopatía troncal con afectación motora que parece una hernia y en realidad es por debilidad de las fibras motoras de esa raíz. Las radiculopatías troncales muchas veces se confunden con cuadros de abdomen o cuadros de tórax porque el paciente en realidad lo que manifiesta, lo más frecuente es que manifieste un dolor agudo o en tórax o en abdomen y entonces en general uno lleva a otros diagnósticos. Otras neuropatías, las neuropatías por atrapamiento. Yo diría que las neuropatías por atrapamiento son bastante frecuentes en el paciente diabético. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene una predisposición a las neuropatías por atrapamiento. De manera que es frecuente encontrar afectación del mediano, del cubital, del ciático popliteo, del túnel del tarso, menos frecuentemente. Yo diría que de todas estas mononeuropatías por atrapamiento, las más frecuentes son las del mediano. Y otra cosa que siempre me gusta recordar, todo dolor en miembros inferiores en general pensamos que es por una neuropatía y el diabético tiene múltiples causas de dolor en los miembros inferiores. Puede tener una polineuropatía, pero puede tener, por ejemplo, el paciente que se levanta de mañana y tiene dolor al apoyar en la planta, parestesias, disestesias, podría tener un túnel tarsiano. Podría tener una compresión de los peroneos. Si un paciente que nos refiere que va caminando y empieza con una parestesia en la zona tercio inferior, dorso de pie, tiene que parar y uno dice, bueno, tiene una claudicación. Para, se le pasa y sigue caminando y vuelve a aparecer. No, es una compresión de los peroneos, de la rama sensitiva del ciático popliteo externo que se comprime al pasar entre los músculos peroneos cuando el paciente camina. Y uno lo confunde frecuentemente con una claudicación, porque tiene el mismo patrón que una claudicación. Un neuroma de Morton, los pacientes que se quejan de dolor y parestesias entre el tercer y cuarto dedito del pie, frecuente también. Fascitis plantar, los diabéticos tienen fascitis plantar, porque lo que les decía hoy, porque como tienen glicación de proteínas del colágeno y la matriz extracelular, tienen la fascia plantar más endurecida, más tensa. Entonces es frecuente que hagan fascitis plantares. Puede ser otra causa de dolor. El dolor de la fascitis plantar fundamentalmente es un dolor de talón. Tienen atrofia de la grasa plantar, otra cosa que vemos frecuentemente en los diabéticos y que puede generar esa atrofia de la grasa plantar, una pérdida de amortiguación y dolor al caminar en los talones. Pueden tener una artropatía, pueden tener también una claudicación vascular. Es decir, que puede haber diversas razones por las cuales los pacientes diabéticos tengan dolor en los miembros inferiores. Lo que sí tenemos que tener claro es que el dolor por polineuropatía tiene que tener determinadas características. Es un dolor que generalmente es quemante, puede ser intermitente, paroxístico, puede parecerse una descarga eléctrica, puede ser como una sensación que lo están pinchando al paciente y puede tener dolor y alodinia nocturna. Es típico la presencia de dolor y alodinia nocturna. El paciente que se acuesta es el peor momento, siente que le queman los pies, no soporta el roce de las sábanas. Esas serían las características principales, entonces, del dolor para pensar en una polineuropatía dolorosa. Una cosa más, la evaluación del dolor en los pacientes diabéticos la tenemos que hacer, aunque sea con una escala visual analógica, con una EVA. Porque si le vamos a tratar el dolor, tenemos que tener alguna medida. No es me alivió un poquito, mucho, poquito o nada. Tenemos que tener una medida más o menos que nos permita controlar la eficacia del tratamiento. De manera que podemos usar una escala o numérica o lineal, una escala visual analógica para ir testando el tratamiento que le hagamos para el dolor. Empecé a saltearme porque yo creo que estos son los puntos controversiales. ¿Cuándo solicitar un estudio eléctrico en una polineuropatía diabética? Cuando estamos frente a una polineuropatía simétrica distal crónica, no es necesario solicitar estudio eléctrico para confirmar el diagnóstico. No es necesario. Cuando aparecen banderas rojas, cuando aparecen atipías, es que vamos a solicitar un estudio eléctrico. Por ejemplo, una neuropatía rápidamente progresiva nos va a llevar a plantearnos otras etiologías y, por lo tanto, a orientarnos un poco con el estudio eléctrico. Una neuropatía con marcada asimetría, también. Una neuropatía con un compromiso motor predominante, también
es otro motivo por el cual podemos pedir un estudio eléctrico, y una neuropatía con compromiso predominante de miembros superiores también puede ser una razón para la cual solicitemos estudio eléctrico. Es decir, no es necesario el estudio eléctrico para el diagnóstico de la neuropatía diabética, excepto que tenga determinadas atipías, ahí yo diría que es mandatorio. Y recordar otra cosa, el estudio eléctrico no responde, si ustedes quieren conocer la etiología de una neuropatía, el estudio eléctrico no les responde etiología, tengan eso presente. Pedir el estudio eléctrico no les va a dar la causa de la neuropatía, les va a ayudar a ver la distribución, les va a ayudar a ver la severidad, les va a ayudar a saber si es más axonal o mielínica, pero no les va a dar una respuesta etiológica. Así que si piensan en otra, voy a parar acá, si piensan en otra etiología, el estudio eléctrico no les va a responder. Por lo tanto, si piensan en otra etiología, tendrán que pedir otros exámenes complementarios para poder descartar otras patologías. Y en ese sentido, recuerden que del 10 al 40% de los diabéticos tienen otras causas de neuropatía. Es decir, no todo el que toma tiene una neuropatía alcohólica, ni no todo diabético tiene una neuropatía diabética. Si bien es lo más, son de las neuropatías más frecuentes y la asociación es muy frecuente, recuerden esto, del 10 al 40% de los diabéticos pueden tener otras causas de neuropatía, y cuando hablo de otras causas de neuropatía tendremos en cuenta el alcoholismo, tendremos en cuenta si una neuropatía es de tipo inmunitaria, buscar una gamopatía monoclonal, buscar otro tipo de neuropatía inmunitaria. Ojo con los excesos de vitamina B y complejos B, la B6 puede dar ella misma una neuropatía. Bueno, pensar en neuropatías de fibras finas, alcoholismo, HIV, amiloidosis. Es decir, hay una cantidad de otras causas posibles y las tendremos que descartar con un screening básico que probablemente tenga que incluir el control metabólico, las hormonas tiroideas, la dosificación de B12, el HIV, un proteinograma electroforético una vez, y básicamente ahí tenemos contemplado otras posibles etiologías. Por último, les quiero contar, la evaluación del sistema nervioso autónomo sería importante que la pudiéramos incorporar. Hace años que estoy bregando por incorporar la evaluación del sistema nervioso autónomo en las neuropatías periféricas y especialmente en la diabética. Y lo único que me encantaría incorporar es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. No pido ni una mesa basculante, ni un test sudomotor, ni nada de eso. Una variabilidad, que es medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca entre inspiración y expiración, porque es un índice súper sensible de compromiso vagal. Y el vago es el nervio que más se afecta en el diabético. Es decir, la disfunción vagal parasimpática es la más frecuente. Por una sencilla razón, si dijimos que la diabetes genera una neuropatía longitud dependiente, que es donde se afectan las fibras más largas, el vago es el nervio autonómico más largo. Entonces es el que más se afecta. Y la variabilidad es una prueba sensible y precoz. Y se ha visto que a medida que avanzan los años en el paciente diabético, la variabilidad va decreciendo paulatinamente. De manera que para medir la variabilidad o un monitor, un tacómetro, se hace la diferencia entre la frecuencia cardíaca entre inspiración y expiración. O otra manera mucho más sencilla es hacer una tira electrocardiográfica, pedirle al paciente que haga 6 ciclos de inspiración, expiración en 1 minuto, y se registra la tira electrocardiográfica y se mide el RR más largo y el RR más corto, y se establece un índice. Y ahí es otro valor de variabilidad que no es nada complicado si nosotros pedimos que nos hagan un electrocardiograma en estas condiciones. Hay otros estudios de evaluación autonómica, pero yo diría que por lo menos ese sería bueno poder incorporarlo como forma de evaluación del paciente con posible neuropatía diabética. Muchas gracias. El HAND-GRIP test, ¿no nos podría explicitar qué es? Que lo leímos en los apuntes. ¿Lo qué? En cuanto a las pruebas autonómicas. Sí. HAND-GRIP. Sí, si nos puede explicitar, por favor. El HAND-GRIP consiste en hacer un ejercicio isométrico con la mano y controlar la presión arterial.
Normalmente cuando uno hace un ejercicio isométrico, la presión arterial aumenta, ¿tá? En 20 milímetros de mercurio o más. Cuando no se produce ese aumento, uno supone que hay un compromiso de la función autonómica. No es cualquier, es decir, tiene que ser una fuerza controlada, ¿no? Se hace con un dinamómetro, vos controlás la fuerza, ¿qué haces? Tiene que ser durante determinado rato y vas midiendo la presión arterial. Pero sería la respuesta normal sería aumento de la presión arterial en respuesta a un ejercicio isométrico. De hecho, los pacientes que tienen hipotensión ortostática, una de las cosas que yo les mando a hacer cuando se paran y se sienten mal, en realidad es un test muy completo porque evalúa lo adrenérgico y lo vagal, pero ya es más complicada de hacer porque la maniobra de Valsalva requiere un equipamiento que te permita medir la presión arterial media momento a momento. Entonces ya es un poco más... Se puede hacer, pero es más compleja. Pero es una maniobra que te permite ver todo, lo adrenérgico y lo vagal, lo simpático y lo parasimpático. ¿Alguna otra pregunta?